tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio en el que la 8 León les hablará de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, los llamados fondos EDUSI y su aplicación en distintos proyectos en León Capital. A lo largo de 3 programas abordaremos los proyectos más importantes. El primero será la Era del Moro, la peatonalización, esa calle que saldrá de la plaza del Espolón para desembocar en Ramón y Cajal y que hará paseable este tramo de la muralla, además de descubrir el Molino Sidrón. Para ello nos acompañarán en este programa el alcalde de León, José Antonio Díez, y también el arqueólogo municipal Victorino García. Comenzamos. Ahora sí, José Antonio Díez, bienvenido a este programa en el que vamos a desgranar un poco los pormenores de este proyecto de la muralla de la Era del Moro. Pues nada, muchas gracias a vosotros y vamos a ver, sin lugar a dudas, uno de los proyectos que creo que es más relevante y significativos, no solamente desde el punto de vista que supone para el urbanismo de la ciudad, sino por la recuperación de nuestro patrimonio también y para poner en valor una zona totalmente desconocida para los leoneses. Es importante destacar en este punto al comienzo que es un proyecto soñado desde hace mucho tiempo, incluso por varios alcaldes que le han precedido. Bueno, esta actuación en concreto, la Era del Moro, forma parte de otro conjunto, dijéramos, ¿no? De un conjunto que enlaza la Era del Moro con la urbanización de la calle Carreras y Los Cubos y a su vez con la ejecución de la ronda interior. Es verdad que es un proyecto en las que se llevan hablando algunas decenas de años, podríamos decir, y que definitivamente y por una apuesta clara de esta corporación municipal y en concreto del equipo de gobierno hemos decidido llevarla a cabo porque consideramos que es importante acometer estas transformaciones de la ciudad que en primer lugar, como digo, ponen en valor nuestro valor patrimonial, pero también humanizan mucho más la ciudad, ¿no? Se está trabajando en todas las ciudades europeas en humanizar más las ciudades, en buscar más espacios peatonales, en poner el valor a nuestro entorno y en ese sentido es la actuación que estamos abordando, una actuación con un presupuesto importante, la actuación completa de la que estamos hablando, tanto la Era del Moro como las peatonalizaciones de Carreras y Los Cubos, la propia vía de penetración norte, la ronda interior, redonda una inversión en torno a los 8 millones de euros cofinanciada entre los fondos europeos, los fondos EDUSI, el propio ayuntamiento y también con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Esta zona en la que nosotros nos encontramos es un poco desconocida, incluso misteriosa para los leoneses. En unas semanas lo van a poder contemplar. ¿Hay plazos ya definitivos? Sí, va a haber distintos hitos en el conjunto de toda actuación que estamos hablando. Lo primero que van a poder disfrutar los leoneses y que vamos a poder poner en valor es este tramo en el que nos encontramos hoy. Si los plazos se cumplen, porque también dependemos mucho de las actividades arqueológicas que, como se pueden ver, se están realizando en la zona, esperamos que para la primavera del próximo año esta actuación, en concreto la apertura de la Era del Moro, es decir, conectar la plaza de Espolón con la calle Ramón y Cajal, pueda ser una realidad. Junto con este proyecto también tenemos el Molino Sidrón, que es un proyecto muy importante también que vamos a abordar de rehabilitación de este molino, el primero y único que ha habido realmente en la ciudad de León, y este molino sí que tardará algo más de tiempo en ver la luz de su restauración. Va a ser un centro también financiado, como digo, como toda la actuación, con fondos EDUSI también, en el que va a estar la Casa de las Letras Leonesas y también tendrá un centro en el que se albergarán sobre todo empresas innovadoras de carácter cultural y turístico, ¿no? Por lo tanto, ese edificio y su restauración será un poco posterior, no hay una fecha totalmente fijada para ello, pero probablemente a lo largo del año, finales del 22, principio del 23 podría estar, y el resto de actuaciones pues también esperamos que para la primavera del 23, si las expropiaciones que hay que realizar, todos los trámites van bien, podamos tener muy avanzado, finalizada esta actuación que sin duda, desde mi punto de vista, yo creo que lo comprometerá la ciudadanía, va a ser la transformación urbana más importante en los últimos años que se afronta en la ciudad de León. León va a ganar una calle peatonal que va a salir del Espolón, digamos, hasta Ramón y Cajal. Está pensado para los leoneses, también para el turismo, quizá para incentivar, porque bueno, las murallas al final también son un atractivo. No, sin duda. Va a ser un itinerario peatonal, pero esta zona en concreta va a ser más bien un jardín, ¿no? Va a ser un itinerario peatonal, pero va a predominar el verde sobre el pavimento, ¿no? Y el objetivo, evidentemente, como has dicho, es recuperar este patrimonio tan importante que tenemos, es nuestra riqueza patrimonial de mayor tamaño, nuestra muralla. Además, estamos intentando, y yo creo que lo vamos a conseguir, poder rebajar el nivel de cota de esta zona peatonalizada, de este nuevo parque,
para poder observar prácticamente la muralla en su totalidad, ¿no? La muralla ahora mismo tiene unos 2 o 3 metros cubiertos de enterramiento. Vamos a ver si Patrimonio nos autoriza a poder rebajar la cota de explotación y podremos así observar, tanto los leoneses como nuestros visitantes y turistas, la majestuosidad que tiene esta muralla. ¿Cree que se hace una idea la gente, los leoneses, de lo que hay aquí? No. ¿O va a descubrirlo de repente y va a ser una sorpresa? Yo creo que no se hace una idea en primer lugar porque es algo que es desconocido. Yo mismo, hasta que no tuve la oportunidad de entrar aquí como consecuencia de la obra, desconocía este entorno, ¿no? Quizá los vecinos que tienen el privilegio de vivir aquí pueden tener un mayor conocimiento, pero yo creo que es algo totalmente desconocido y por lo tanto, y aparte también creo que va a quedar excepcional, va a quedar una actuación tanto por los equipos técnicos del ILRUF, del Instituto Leones de Renovación Urbana del Ayuntamiento de León, que están haciendo un trabajo excepcional desde el punto de vista de la concepción urbanística y arquitectónica del entorno, y creo que va a ser una preciosidad para el disfrute, especialmente de los leoneses. Tenemos objetos, infraestructuras como es por ejemplo el molino Sidrón, que lleva oculto mucho tiempo, se escondió tras unos garajes. Dicen que eso incluso ha permitido que se conserve mejor. Ahora no solo se va a descubrir, sino que se va a poder entrar, ¿no? Sí, por supuesto. El molino Sidrón, como he dicho, que es una estructura muy singular, quizás de las primeras estructuras industriales como la ciudad de León, y como molino, como decía antes, el primero y el único. Vamos a poner en valor este edificio, vamos a recuperarlo y evidentemente, como digo, va a ser también un edificio para actividad fundamentalmente cultural. Como digo, se va a centrar en él la Casa de las Letras Leonesas, pero también vamos a hacer un vivero de empresas de base, evidentemente en el ámbito del turismo y de la cultura. Y como digo, afortunadamente es verdad que a veces las cosas se protegen sin querer, ¿no? Y en este caso, pues esos garajes, que una parte de ellos han sido ya demolidos, se han hecho ya la amplitud de la salida que va a tener este nuevo itinerario a la calle Ramón y Cajal, han permitido evidentemente que esto pueda hacerse una realidad, ¿no? Es un nuevo concepto de ciudad. En el próximo programa hablaremos también de la peatonalización de la calle de los Cubos y la calle Carreras, pero desde luego va a cambiar la fisonomía de la ciudad tal y como la conocemos. Yo creo que sí, ¿no? Que va a cambiar tanto la fisonomía, porque evidentemente van a ser nuevos itinerarios peatonales, van a ser nuevos espacios verdes, va a ser un concepto diferente también para los ciudadanos de cómo disfrutar y usar su ciudad, y por tanto, como digo, es una transformación urbana muy importante. Yo creo que la más importante que se realiza en la ciudad en los últimos años, y yo creo que los leoneses lo sabrán valorar, los turistas lo podrán también disfrutar, y al final yo creo que va a ser una actuación realmente positiva, muy positiva para la ciudad. Además, teniendo en cuenta, como digo, hemos tenido la oportunidad de cofinanciarla a distintas bandas, ¿no? El Ayuntamiento, los fondos europeos y el propio Ministerio de Fomento contribuyen en esta actuación tan importante, y por eso yo creo que es una oportunidad única para la ciudad. Muchísimas gracias, José Antonio Díez, por este repaso. Conoceremos más de la mano del arqueólogo municipal en unos minutos, para que los leoneses puedan conocer esta parte tan oculta de la ciudad de León. Es el momento de hablar ya con Victorino García, arqueólogo municipal. ¿Qué tal, Victorino? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar un poquito a nivel arqueológico de este proyecto, que me imagino que tiene que ser apasionante, ¿no? Sí, verdad. La intervención en la era del Moro, muy deseada además desde hace tiempo, nos ha permitido, y sigue permitiéndonos, establecer una serie de criterios arqueológicos y de hallazgos arqueológicos absolutamente novedosos para lo que es la arqueología de la ciudad de León. Cuando habla de novedoso, ¿a qué se refiere? ¿Qué se ha ido descubriendo aquí? Sí, hay que tener en cuenta que, si bien por dentro del recinto amurallado ha habido ya numerosas intervenciones, por fuera prácticamente se nos había estado vetado este tipo de trabajos porque no había habido oportunidad para hacerlos. Y claro, el poder intervenir en una superficie con las dimensiones que tiene la era del Moro y al exterior del recinto amurallado, pues evidentemente ofrecía unas perspectivas, abría unas perspectivas muy importantes, que además, aunque la excavación arqueológica aún todavía no está concluida, la verdad es que los anhelos que teníamos, las esperanzas que teníamos depositadas en esta intervención, pues se van de alguna manera cumpliendo. Insisto, todavía falta por concluir algunas zonas de las áreas de excavación, pero bien, hasta ahora los resultados han sido de lo más prometedores. ¿Se sabía más o menos lo que se iba a encontrar con esas catas? ¿Ha habido alguna sorpresa? De algunas cosas evidentemente teníamos indicios
edificio. Hay que tener en cuenta que esto es una zona asociada a lo que es la ciudad histórica y por lo tanto la documentación que podía haber de época medieval y sobre todo de época moderna nos ofrecía algunas pistas sobre lo que aquí había. Hay que tener en cuenta el molino Sidrón, el abastecimiento de agua al mismo, es decir, eran temas bastante o relativamente conocidos, pero había otras cuestiones como por ejemplo el sistema constructivo de la muralla tardorromana que se nos había escapado prácticamente, y aquí se han descubierto toda una serie de indicios que nos van a servir para reconstruir cuál ha sido el proceso constructivo de esta construcción de este elemento del mundo romano de la ciudad de León. Un monumento que ahora se pone en valor, tanto la muralla como el molino Sidrón. Hablábamos antes con el alcalde, los leoneses prácticamente no se imaginan lo que hay aquí. Sí, exactamente. Yo siempre digo que de alguna manera, que pasan otras ciudades con respecto a otros elementos, León siempre ha vivido un poco de espaldas a su muralla. Teniendo en cuenta además que la muralla es el elemento que desde el punto de vista urbanístico ha marcado toda la evolución evolución urbana de la ciudad de León. Es decir, la ciudad de León es como es y tiene la disposición que tiene porque se ha ido adaptando a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda su historia, a la forma que le marcó el antiguo campamento romano, esa forma rectangular que primero se amuralla a finales del siglo I con una muralla, con un muro, con una cerca más ligera que esta, más pequeña, y que a finales del siglo III, principios del siglo IV, se la dota de lo que conocemos como la muralla de cubos o estas torres, ¿no?, que tenemos a nuestra espalda. Y esa forma, esa estructura va a marcar toda la evolución hasta prácticamente la actualidad. Pero de alguna manera el leonés ha vivido un poco de espaldas a esta construcción. Sí que miramos mucho hacia la catedral, miramos mucho hacia San Isidoro o otros monumentos, pero desde el punto de vista urbanístico tiene mucha más importancia la muralla. Se va a hacer una calle peatonal desde la Plaza del Espolón hasta Ramón y Cajal, pero también se va a restaurar la muralla, se va a cambiar el suelo de nivel, etc. Eso es. De hecho, si os fijáis, la muralla ya se ha restaurado esta parte en un primer tramo, en una primera fase. Sí que es verdad que los tramos inferiores, que es lo que han salido ahora a partir de las excavaciones arqueológicas, es necesario concluir esa restauración y dejarlos igual que el resto del lienzo, pero bueno, prácticamente el 80% ya está restaurado, sí. Y la cota, como tú bien decías, hemos visto que claro, la parte inferior es muchas veces donde se muestra mejor el paramento romano, y que además esta zona, como no podría ser de otra manera, se han ido acumulando a lo largo de los siglos múltiples depósitos de tierra, y tenemos en algunos puntos que la muralla está soterrada casi 2 metros. Hablamos, Victorino, de una de las joyas, porque la muralla, aunque hemos vivido un poco de espaldas a ella, sí se conocía, pero aquí nos encontramos con el molino Sidrón. Sí, con una parte del molino. ¿Qué es el molino Sidrón? Pues un molino harinero bien documentado ya a partir de mediados del siglo XIX, que sufrió diversos avatares y que lo que hoy se conserva en realidad es una parte muy pequeña. Hay que tener en cuenta que lo que es la manzana que hoy conocemos como la era del Moro, en su momento, hasta hace 60 años, estaba ocupado por toda esa serie de construcciones que conocemos como el molino Sidrón, como otras muchas construcciones harineras que existían o que existen todavía a lo largo de nuestra provincia, y algunas todavía en nuestra ciudad. Cada vez quedan menos. He sido un tipo de construcción, lo que nosotros llamamos la arqueología industrial, al que no se ha mirado demasiado, que sí que es verdad que en los últimos tiempos se le ha empezado a valorar este tipo de arquitectura muy interesante, pero que como es tan reciente, es tan relativamente moderna, pues muchas veces no le hemos dado la importancia que evidentemente tiene, ¿no? Y bueno, como os digo, lo que se conserva del molino en realidad es una parte relativamente pequeña, porque el resto, es decir, donde tenemos estos edificios que vemos a mi izquierda, había otras construcciones pues que se derribaron hace unos años. ¿Qué es lo que queda del molino Sidrón? ¿Qué es lo que queda ahora, antes de la intervención, y qué es lo que van a poder ver los leoneses? Lo mismo que vemos tú y yo en estos momentos. Este edificio que tengo a mi espalda, que es por donde entraban además
los canales con agua para molturar el cereal y, en fin, el ayuntamiento tiene ciertas ideas para qué quiere dedicar este edificio. No es muy grande, aunque nos parezca que es alargado, en realidad tiene muy poca anchura y la restauración del mismo se realizará en una fase posterior a lo que es la adecuación de la Era del Moro como espacio ajardinado, de paso, pero bueno, de forma consecutiva, es decir, no se tardará mucho y yo creo que ganaremos un tipo de elemento arquitectónico muy poco conocido para los habitantes de esta ciudad. Es la construcción que traía el agua desde el río Torío. No sé si eso se va a poder también contemplar de alguna manera. No, porque esas conducciones han desaparecido. Sí que se ve la entrada con 3 arcos, que era por donde por donde se canalizaba para que moviera los engranajes, la maquinaria que servía para molturar el cereal. Pero de las canalizaciones que llevaban el agua al molino, de momento no hemos descubierto prácticamente indicios. Sí que hay fotos, muchas, incluso de finales del siglo XIX y principios del XX, donde aparece un gran canal con agua que va lamiendo incluso el lateral de la muralla, pero prácticamente al construir este otro canal que vemos en hormigón que es muy moderno, esos indicios de ese canal primitivo han desaparecido, por lo menos en una buena parte, los han borrado, ¿no? Hay una idea además que nosotros siempre hemos defendido, o por lo menos hemos tenido en cuenta, que es creo que bastante sugerente, es que ese canal que servía para llevar el agua al molino pudo aprovechar, por lo menos durante un tiempo, el antiguo foso defensivo de la fortificación medieval y quizá de la romana. En todo caso, igual que ha nombrado el canal central que vemos en el centro de este proyecto, se va a demoler, como algunas otras cosas me imagino que se hayan encontrado. En todo caso, cabe destacar que no tienen un valor... No, de hecho el canal que mencionas no tiene ya nada que ver con el molino en el momento que trabajaba, que molturaba. Es decir, es un canal de derivación de la presa que servía precisamente para molturar el cereal, pero que como sigue, después de dejar de funcionar el molino, la presa sigue en servicio, tienen que canalizar el agua hacia algún lado para llevarla hacia el Bernesga, y entonces este canal se construye en ese momento. Es de los años 50 aproximadamente, cuando ya el molino había dejado de funcionar. O sea, no tiene, aunque va por la misma zona y va hacia el molino, en realidad no tiene nada que ver con el molino cuando funcionaba como tal. Lo que además van a poder comprobar los leoneses, además de pasear por aquí, por esta zona jardinada, son los elementos que han aparecido una vez que se han hecho las catas y que se rebaja el suelo. Por ejemplo, lo tenemos aquí a nuestra espalda. Sí, yo creo que esa zona es además muy plástica. Eso que vemos es algo que, bueno, pues puede haber personas que les resulte como muy chocante, como muy curioso, porque es la entrada de agua hacia la huerta del convento de los Descalzos. El convento de los Descalzos, hasta la desamortización, estaba ubicado en el mismo lugar donde está hoy el Colegio Legio Sétima. Después de la desamortización, ahí se acaba ubicando la Facultad de Veterinaria, que acaba después en el Paseo de la Veterinaria, donde hoy está el rectorado, hasta que se construye su nuevo edificio en el campus de Vegazana. Pero bueno, primitivamente lo que teníamos aquí detrás de la muralla era el convento de los Descalzos, y eso es la entrada de la presa, de la derivación de la presa, para abastecer a la huerta que había en este edificio. Bueno, que estos complejos de conventos siempre tenían una zona de huerta para el propio abastecimiento de la congregación. Entonces, bueno, conserva la reja de hierro, hoy muy oxidada, pero bueno, que insisto, yo creo que la visión de esa zona es absolutamente, en fin, muy expresiva de lo que es la historia del lugar, ¿no? Incluso como el dintel de arriba se ha roto y como de alguna manera lo han congelado, no con las maderas que hemos puesto nosotros para que no se caiga, ¿no? Sino como por arriba esos bolos, esos cantos rodados, en lugar de enderezarlo otra vez, lo apañaron como pudieron y han dejado de alguna manera congelada la ruina, ¿no? Siguiendo casi criterios de conservación, de restauración que se han impuesto años más tarde, ¿no? Es una cosa verdaderamente curiosa. Y después el tramo de
de Opus Quadratum, de gran sillería que veis al lado, también de época romana, yo creo que para mí por lo menos es la parte de la muralla tardorromana de la que yo conozco, desde luego, lo que está detrás de las casas, ya no lo podemos ver, plásticamente más bonito. Para mí es lo que más me gusta, este tramo que hay aquí. Al final, además de una zona paseable y una nueva calle, va a ser una aula didáctica en vivo, ¿no?, para todos los leoneses del pasado de León, para conocer un poco más. Hay que tener en cuenta que nosotros, el centro de interpretación del León romano está a escasos metros de donde nos encontramos, es decir, al otro lado de Puerta Castillo, y que aparte de explicarse cuál ha sido el pasado de la ciudad en época romana, las diversas fases campamentales, en fin, la población civil que vivía parasitaria de alguna manera del destacamento militar, nosotros organizamos visitas guiadas a lo largo de todo el año a ese León romano, ¿no? Y que evidentemente en el momento que esta parte esté terminada y ya, en fin, en uso como espacio de tránsito y ajardinada, evidentemente lo vamos a incluir, claro. Pues muchísimas gracias, Victorino García, por este repaso a este proyecto y por todo lo que los leoneses se van a encontrar, que de verdad que es sorprendente, misterioso y desconocido. Este ha sido el primero de los 3 programas que la 8 León les ofrece para conocer un poco más de las estrategias de los fondos EDUSI. En este primer programa hemos hablado de la peatonalización de esta parte de la muralla de la Era del Moro, pero les emplazamos a ver el siguiente el próximo miércoles, donde completaremos todo este proyecto explicándoles la peatonalización de la calle Carreras, la avenida de los Cubos, la ronda interior y el sistema de préstamo de bicicletas, es decir, todo lo relacionado con la movilidad. No se lo pierdan el próximo miércoles aquí en la 8 León.